Muy bien. Pues aquí estamos de nuevo para continuar con este análisis. Este es el séptimo gran tema que abordamos de esta serie sobre la figura de Jesús en la historia bíblica. Y hoy nos toca una figura, bueno, absolutamente central: Abraham. Ujú. Central es la palabra. En nuestra charla anterior vimos cómo la historia de Noé y el arca funcionaba como una especie de reinicio, ¿no? Una prefiguración de la salvación. Y es justo generaciones después de ese nuevo comienzo que aparece Abraham. Sí, que para muchos es el pilar, el fundamento sobre el que se construye todo el plan de redención que estamos explorando. Es una figura ineludible. Totalmente. Es que si no se entiende a Abraham, mucho de lo que sigue en la narrativa bíblica como que queda desenfocado, porque es con él que Dios establece un pacto. Una promesa formal. Exacto, una promesa formal que actúa como la semilla de la que brotará todo lo demás y que culmina en la persona de Jesús. De hecho, hay una frase del apóstol Pablo que es la pieza clave. A ver, En su carta a los Gálatas, es casi como si nos diera la respuesta del examen antes de empezar, ¿sabes? mejor. A veces empezar con la conclusión ayuda a ver el camino con más claridad. Claro. Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 16, y es muy específico. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y a su simiente. Sí, y aquí viene lo importante, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. Wow. Con esa lente, toda la vida de Abraham, cada promesa, cada prueba, adquiere una dimensión completamente nueva. No es solo la historia de un hombre. Es el prólogo de la historia de Cristo. Justamente. Ok, me gusta ese marco. Empecemos a desempacar esto entonces. Primero, el tiempo. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, más o menos. Aproximadamente sí. Y es fascinante pensar en el mundo de Abraham. O sea, no existía la ley de Moisés, no había profetas, no había un templo. La relación con Dios era increíblemente directa, Casi cruda. muy personal. Y en medio de todo eso, Dios se le aparece a este hombre, a Abraham, y le da una orden que, pues, desafía toda lógica. Totalmente. Le dice, en esencia, deja todo lo que conoces, tu país, tu familia, tu seguridad, y vete a una tierra que yo te mostraré. No le da un mapa, nada. Cero. Solo una promesa. Y esa promesa se sostiene sobre 3 pilares que son fundamentales. El primero, una tierra, un lugar físico. Ok. El segundo, una descendencia. La promesa de que de él, que ya era un hombre mayor y sin hijos, saldría una nación enorme. Y el tercero, ese es el que tiene un alcance como más global, ¿cierto? Exacto. Es la tercera promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa frase es posiblemente el motor de toda la historia bíblica. La idea de que esto no era solo para él. No, para nada. Lo que Dios empezaba con este hombre en un rincón del mundo antiguo tenía un propósito universal, un plan de bendición para toda la humanidad. Y aquí es donde la historia da un giro que francamente es muy difícil de procesar. Dios cumple parte de su promesa. Le da un hijo. Le da a él y a Sara un hijo milagroso en su vejez, Isaac, el hijo de la promesa. Y después de años, llega la orden más desconcertante. Génesis 22 lo narra de una forma que te hiela la sangre. Sí. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Es una prueba que desde nuestra perspectiva parece cruel, casi monstruosa, y nos obliga a hacernos la pregunta central de este análisis. ¿Por qué? ¿Por qué pediría Dios algo tan extremo? Exacto. Y más allá de la prueba de fe, ¿qué nos está queriendo mostrar este evento sobre un sacrificio que ocurriría 2000 años después, en una colina muy cerca de ahí? Para empezar a entenderlo, creo que hay que ir un poco para atrás, a Génesis 15, porque ahí se establece la base de todo. Absolutamente. Es el fundamento. En esa escena, Abraham, todavía sin hijos, le expresa a Dios su angustia, su duda. Le dice: Señor, ¿de qué me sirven tus promesas si voy a morir sin heredero? Y la respuesta de Dios no es un argumento lógico, no, es una imagen, poética y poderosa. Lo saca de la tienda, en medio de la noche, y le dice: mira el cielo, intenta contar las estrellas, así de incontable será tu descendencia.
una promesa que va contra toda realidad. Y la reacción de Abraham es lo que lo define todo. Exacto. Y aquí llegamos a un versículo que es revolucionario. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Detengámonos ahí. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Abraham fue declarado justo, recto ante Dios, pero no por haber hecho algo extraordinario, no por seguir un código de leyes que ni siquiera existía, Sino simplemente por creer. simplemente por creer, por confiar en la palabra de Dios aunque pareciera imposible. El apóstol Pablo, siglos después, construiría toda su teología de la salvación sobre este preciso momento, en Romanos 4. Es el prototipo, entonces. Es el padre de todos los creyentes, porque nos muestra que la relación con Dios se basa en la fe, no en las obras. Entendido. Entonces, esa fe tan fundamental es la que después es sometida a la prueba máxima. Volvamos al Monte Moria. Sí, La Biblia describe ese viaje 3 días. No puedo ni imaginar lo que pasaba por la mente de Abraham en esa caminata silenciosa, junto al hijo que iba a sacrificar. La tensión debió ser insoportable. imagínate la escena cuando Isaac, con una inocencia que te rompe el corazón, se da cuenta de que falta algo. Llevan el fuego, la leña, y le pregunta a su padre, «Padre mío, veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» ¡Uf! ¡Qué pregunta! Y la respuesta de Abraham es enigmática y, viéndolo ahora, totalmente profética. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La pregunta es, ¿qué significaba eso para él en ese momento? ¿Estaba tratando de calmar a su hijo o de verdad creía que algo iba a pasar? ¿Era fe ciega? Esa es la tensión del pasaje, ¿no? Y es casi imposible de entender sin la perspectiva que nos da el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? En el capítulo 11 nos da como una ventana a la psicología de Abraham. Nos dice que no era fe ciega, era una fe con una lógica teológica muy profunda. ¿Y cuál era esa lógica? Porque desde fuera parece irracional. El autor de Hebreos explica que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, su razonamiento debió ser algo como, Dios me prometió que a través de Isaac, de este hijo, tendría una descendencia incontable. Esa es una promesa inquebrantable. Ahora Dios me pide que lo sacrifique. La única forma de que ambas cosas sean verdad Es que después de que yo lo sacrifique, Dios lo resucite para cumplir su promesa. es asombroso. 2000 años antes de Cristo, Abraham ya operaba con una fe en la resurrección. Eso lo cambia todo. No es un fanático, es alguien que llevó la promesa de Dios hasta su última consecuencia lógica. Exacto. Y con esa convicción, llega al lugar. Construye el altar, acomoda la leña, ata a su hijo, lo pone sobre la madera y levanta el cuchillo. Es el clímax absoluto, un silencio que debió abarcar el universo entero. Y justo en ese instante, la voz del ángel: Abraham, Abraham. no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y ahí es cuando ve la provisión. Levanta la vista y ve un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Y ese carnero toma el lugar de Isaac en el altar. Es el sustituto. Por eso llama al lugar Jehová Jireh, que se traduce Jehová proveerá. Y es curioso, la conjugación del verbo apunta al futuro. Proveerá, no proveyó. Como si el evento mismo señalara una provisión futura, una definitiva. A nivel humano es una historia de fe que quita el aliento. Pero en el contexto de lo que estamos analizando, se siente que hay algo más debajo, ¿no? Como una obra de teatro. Exactamente. Esa es la perspectiva del análisis tipológico. Estos eventos son tipos, son sombras que prefiguran una realidad mayor que se cumple en Cristo. Y esta historia es, quizás, la tipología más clara de todo el Evangelio. A ver, vamos a desglosarla. Primero, Abraham, el padre dispuesto a sacrificar a su único hijo amado. Él es un tipo de Dios el Padre. Nos da un destello del costo que para el Padre significó la cruz, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, claro. Y por lo tanto, Isaac es un tipo de Jesús. El Hijo unigénito, amado, obediente. Incluso hay un detalle increíble. Que carga la leña. Exacto. Carga la leña para su propio sacrificio, igual que Jesús cargó la cruz de madera.
Es una imagen paralela muy poderosa. Y luego, por supuesto, está el carnero. El animal que muere en lugar de Isaac, el sustituto. Y aquí es imposible no pensar en las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La institución es el corazón del Evangelio, y aquí la vemos representada. Incluso el lugar tiene un significado. El monte Moría. Sí, la tradición sugiere fuertemente que es el mismo lugar donde siglos después Salomón construiría el templo de Jerusalén, el centro de los sacrificios. Y está muy cerca del Gólgota. Geográficamente es parte del mismo conjunto de colinas. La geografía misma te cuenta una historia. Y falta una pieza clave. El regreso de Isaac. Sube la montaña sentenciado a muerte, pero baja con vida. Esa es la última correspondencia, y quizá la más profunda. Como decía el texto de Hebreos, Abraham recibió a Isaac de vuelta, en sentido figurado, de la muerte. Durante esos 3 días, para Abraham, Isaac estaba muerto. Recuperarlo fue como una figura, un tipo de la resurrección. Así que en esta única historia tienes encapsulado todo el Evangelio. El amor del Padre, la obediencia del Hijo, la necesidad de un sustituto y la esperanza de la resurrección. Después de esta prueba tan intensa, Dios no solo le devuelve a su Hijo, sino que reafirma su pacto. Y usa de nuevo esa palabra clave que mencionaste. Cito de Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde la clave de Gálatas 3:16 cierra el círculo perfectamente. Pablo, inspirado, hace una observación gramatical que es teológicamente explosiva, que no dice simientes. No dice simientes en plural como refiriéndose a toda la nación. Dice simiente en singular. Y Pablo no deja lugar a dudas sobre a quién se refiere, que es Cristo. Toda la promesa apuntaba a una persona, lo que significa que el plan de bendecir a todas las naciones no se cumpliría a través de una etnia, sino a través de un individuo específico que descendería de él, Jesús. Precisamente, cuando personas de cualquier nación ponen su fe en Jesús, se convierten espiritualmente en hijos de Abraham, herederos de esa promesa. Se cumple por la fe, no por la genética. Entonces, si lo resumimos, la historia de Abraham es mucho más que el relato de un patriarca. Él establece el patrón, es el padre de todos los creyentes. Sí, porque su vida demuestra el principio fundamental. La justificación delante de Dios no se gana, se recibe por fe en su promesa. Exacto. Y el sacrificio en Moría es la sombra más nítida del Evangelio en el Antiguo Testamento. En Abraham vemos el corazón de un padre. En Isaac, la obediencia de un hijo. En el carnero, la provisión de un sustituto. Y en el regreso, la promesa de la resurrección. En Abraham vemos el plan en figura. Una conexión realmente poderosa. Y esto nos deja en un punto perfecto para lo que sigue. Si Abraham fue el padre de la nación, la siguiente figura es Moisés, su libertador y legislador. La continuación natural de la historia del pacto. Vamos a explorar cómo Moisés no solo liberó a Israel, sino que también profetizó sobre otro profeta como él, a quien todo el pueblo debería escuchar. Será un análisis fascinante. Sin duda. Gracias como siempre por acompañarnos en esta exploración. Y antes de cerrar, te propongo una reflexión final. Adelante. Me quedo pensando en algo que dijiste. La Escritura dice que Abraham recibió a Isaac de vuelta en sentido figurado de la muerte. Vivió la angustia de la pérdida y la euforia de la restauración. Pero a diferencia de esa prueba, el sacrificio del Padre Celestial en el Gólgota no fue detenido. No hubo una voz del cielo en el último segundo. Su hijo no fue reemplazado por un carnero. Es verdad. Quizás la reflexión sea meditar en la asombrosa realidad de lo que Dios sí completó, en contraste con lo que a Abraham solo se le pidió que simulara. Un pensamiento profundo y muy necesario para comprender la magnitud de toda esta historia. Agradecemos a quienes nos acompañan. No olviden suscribirse para no perderse ningún capítulo de esta serie, comentar y compartir. Y como siempre decimos, deje un amén para que sigamos creando este contenido. Hasta la próxima.